Buenas tardes, distinguido docente, distinguidos compañeros. En cumplimiento a la actividad 2, a mi grupo le ha tocado exponer el procedimiento y la sustanciación de la acción del amparo constitucional. Como resumen tenemos, ¿qué es la acción del amparo constitucional en Bolivia? Es una herramienta legal que se utiliza para la protección de los derechos y garantías inherentes a cada individuo. En el presente trabajo hemos analizado el amparo constitucional en el que se establezca cómo funciona el sistema jurídico boliviano, qué casos son apropiados para su presentación y en algunas limitaciones, desafíos que se presenten en la utilización. Marco jurídico, procedencia de la acción del amparo constitucional, fases procesales, requisitos de la forma esencial y eventual para la tramitación, improcedencia reglada y excepciones a la subsidiariedad. Continuando. Introducción. El amparo constitucional, conforme establece nuestra normativa constitucional y procesal constitucional, tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica contra actos u omisiones ilegales, indebidas de personas particulares o servidores públicos quienes restringen, supriman o amenacen con restringir o suprimir derechos en el territorio nacional. También tiene por objeto principal la restitución o restablecimiento inmediato de derechos fundamentales y garantías constitucionales vulneradas excepto a la libertad física. En consecuencia, el amparo constitucional restituye y restablece de manera inmediata los derechos vulnerados. Continuando, el marco jurídico dice: la Constitución Política del Estado, artículo 128, la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. El artículo 129 establece que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que sea o que crea ser afectada por otra a su nombre con un poder suficiente. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses computable a partir de la comisión de la vulneración. La decisión final que conceda el amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre la procedencia de acción de amparo constitucional. El artículo 128 de la Constitución Política del Estado dice que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o persona individual o colectiva que restrinjan o supriman los derechos reconocidos por la ley por la Constitución y por la ley. Existen fases procesales: la admisibilidad, cumplidos los requisitos de plazo para su tratamiento de interposición, que son 6 meses, y formalidades de forma como indica el artículo 33 del Código de Procedimiento Constitucional. El debate, que es una audiencia pública, la audiencia será sentenciada conforme establece el artículo 36 del Código Procesal Constitucional en una fundamentación oral donde se expresa y fundamenta los hechos. Se puede presentar pruebas si se tiene y la no asistencia de una de las partes no impide el desarrollo de la audiencia. La decisión: concluido el debate,
se dictará sentencia conforme establece el artículo 37 del Código de Procedimiento Constitucional, lo cual concede o deniega la tutela de la acción de amparo. Si concede la tutela, se restituyen los derechos y garantías, incluso se puede establecer la responsabilidad civil o penal según el artículo 40 del Código Procesal Constitucional. La revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, este es el último de los actuados, serán remitidos al tribunal para su revisión según lo determina el artículo 38 del Código de Procedimiento Constitucional. Los requisitos de forma esenciales y eventuales para la tramitación, según el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, señala que debe tener nombre y apellido y las generalidades de ley de quien interpone, el nombre, apellido y las generales de ley de contra quien se dirige la acción, y los datos para identificarlo, el patrocinio de un abogado si hubiera, o la solicitud de un defensor público. Tiene que tener la relación de los hechos, la identificación de los derechos o garantías que se considere que se están vulnerando, la solicitud, las pruebas que tengan en su poder se presenta en ese momento, y la petición. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eric Cosío. Me gustaría poder hacer mención a la parte que a mí me corresponde en cuanto a la defensa de nuestra actividad, y me gustaría hablar de la improcedencia. Pero antes de hablar de la improcedencia arreglada del amparo constitucional, me gustaría mencionar una definición de improcedencia que fue usada por Manuel Osorio en su diccionario jurídico, y él dice que la improcedencia hace referencia a la inoportunidad, falta de derecho, ineficacia de escrito, prueba, recurso o cualquier otra acción, falta de fundamento. Y ahora me gustaría hablar en cuanto a la improcedencia arreglada. Según el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, refiere que la acción de amparo no procede en los siguientes casos. En numeral 1, contra resoluciones cuya ejecución estuvieran suspendidas por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente y en cuyo razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. Según mi entendimiento, hace referencia esta improcedencia cuando la ejecución estuviera suspendida y con relación a que puede haber ciertas modificaciones a su resolución, como menciona más adelante, ¿no? Entonces, si tuviera algún cambio esta resolución, o sea, no se ha definido en sí lo que se va a dictar, entonces el amparo, la acción de amparo constitucional llega a ser improcedente, digamos, ¿no? Porque no se sabe lo que se va a determinar. El numeral 2 del artículo 53 menciona contra actos sostenidos libres que expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ya no se puede hacer reclamo oportuno a ciertas acciones que yo puedo tomar en el momento oportuno, entonces yo ya no tengo opción de poder decir, no quiero aceptar lo que se me ha dictado, ¿no? Entonces yo tengo ciertos tiempos en los cuales yo puedo acudir a poder hacer mi petición o mi reclamo, ¿no? Cuando en el momento oportuno, la ley siempre vemos que tienen plazos para poder realizarlo. El numeral 3 dice contra resoluciones judiciales administrativas que pudieran ser modificadas, suprimidas
o cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno. Entonces, cuando no se pudiera modificar o suprimir cualquier otro recurso, con estas resoluciones llega a ser improcedente, digamos, ¿no? El numeral 4 dice cuando la omisión del servidor o la servidora o servidor público vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado, la ley, tutelado por la acción de cumplimiento. Entonces, en este caso, también llegará a ser improcedente, ¿no? Y dice, el numeral 5 dice, cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por la acción de libertad, de protección, de privacidad o popular. Entonces, si yo acudo a la acción de amparo constitucional cuando mi acción debería ser otra, entonces llega a ser improcedente. Entonces, si yo tuviera, digamos, estuviera en un caso donde mi acción debería ser accionar la acción de libertad y en un amparo constitucional, entonces se va a determinar que lo que estoy solicitando es improcedente, porque hay un reglamento que lo establece, que es el artículo 53 del Código Procedimiento, perdón, el Código Procesal Constitucional. Otro punto que se me pidió mencionar es las excepciones a la subsidiariedad. Subsidiariedad. Y algo que me gusta que en la investigación que realizamos es que la subsidiariedad es una directriz, dice, que refiere que solo se puede activar la acción de amparo cuando no existe otro medio o recurso legal para protección del derecho o garantía suprimido, amenazado o restringido. Con relación a la excepción al principio de la subsidiariedad, el Código Procesal Constitucional y las jurisprudencias tribunales constitucional plurinacional desarrollan las excepciones al principio de subsidiariedad del amparo constitucional directo. Entonces, según lo que hemos podido investigar, dice, lo hemos mencionado a través de algunos puntos, son varios, pero vamos a mencionar uno de los que hemos determinado mencionar, que es actos provenientes de particulares o del Estado vinculados a vías o medidas de hecho. Existencia de daño irreparable o prejuicio irremediable. 3. Cuando existe un medio de defensa, pero este es ineficaz. 4. Cuando la relación de justicia, para la relación de justicia material. 5. Cuando se demanda derechos de grupos de protección reforzada, como ser niños, niñas y adolescentes, o de mujeres embarazadas y de personas con capacidades diferentes, en tema de racismo y discriminación. Entonces, a esos casos, donde se aplica la subsidiariedad. Bueno, en referencia a la conclusión, el primer punto que me gustaría hacer mención es que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de protección efectivo y expedido que protege a las personas contra actos o omisiones indebidas o ilegales de autoridades o particulares. Entonces, es importante mencionar que este mecanismo va a ser efectivo o es efectivo cuando hay actos u omisiones indebidas o ilegales y cuando no exista recurso mayor al que podamos acudir y tengamos que acudir a la acción de amparo constitucional, ¿no? Segundo, dice, se identificó que los principios rectores de la acción de amparo constitucional son dos en la subsidiariedad y en el de inmediatez, de los cuales en el procedimiento de esta acción de defensa prima la aplicación prioridad de los principios subsidiarios. Entonces,
es importante mencionar que un amparo constitucional tiene que ver involucrado todos estos puntos, ¿no? Tercero, dice, se analizó que bajo el principio de subsidiariedad, la acción de amparo constitucional no deberá proceder cuando existe otro medio de defensa. Sin embargo, bajo el principio de inmediatez, excepcionalmente se tutelaron derechos y garantías constitucionales, ¿no? Entonces es importante mencionar que es bueno analizar este, si realmente debo hacer uso de la acción de amparo constitucional y ver bajo qué principio estoy accionando este amparo. Cuarto, dice, la eficacia de acción de amparo constitucional depende del tipo de juez constitucional que lo conozca, es decir, de su preparación teórica, práctica, prioridad, independencia, de la buena voluntad de las autoridades públicas para acatar y hacer cumplir los fallos constitucionales. Entonces, tiene cierta eficacia cuando estamos siendo que el servidor público al cual nosotros estamos solicitando esta acción tenga, tenga la debida preparación y prioridad, inmediatez, ¿no? Tenga la voluntad de hacerlo. Y también, bueno, de nuestra parte, es importante saber que nosotros tenemos que saber en qué momento realizar esta acción o en qué casos realizar esta acción. Recomendaciones de lo que quería llegar es la creación de salas especializadas en materia constitucional es un importante avance en la administración de justicia constitucional, ejerciendo un control de constitucionalidad, precautelando el respeto, vigencia de los derechos y garantías constitucionales de los bolivianos. Una de las recomendaciones que nosotros realizamos es esta, ¿no? Que pueda haber salas especializadas de materia constitucional. Segundo, dice, comprender la situación actual de la justicia constitucional requiera del conocimiento de varios aspectos, enfocados en la acción de defensa de amparo constitucional sobre sus puestas en prácticas. Es necesario establecer cuánto tiempo demora tener una sentencia constitucional ejecutoriada. Si bien vemos ciertos parámetros de nuestra justicia no se cumplen, por cierto, no sé, por nuestra justicia se necesita muchos cambios para que. Y es importante saber que necesitamos tener sentencias constitucionales ejecutoriadas en el tiempo necesario, ¿no? Es importante esta recomendación que estamos realizando porque no podemos tener nuestras acciones en, viendo o esperando que se realicen porque tenemos miedo a que no se cumpla, ¿no? La petición que estamos realizando o que vuelva a ser al comienzo, ¿no? Todo lo que hemos pedido, solicitado, no tenga efecto. Tercero, dice, se recomienda realizar una investigación sobre los principios de inmediatez desde el punto de vista negativo que regula el Código Procesal Constitucional en el artículo 55 que señala el plazo para interposición de esta acción es de 6 meses. Es decir, que como nosotros tenemos un cierto plazo para poder accionar este amparo constitucional y no se cumpliera en ese tiempo, no es bueno realizar una investigación, ¿no? ¿Por qué razón está ocurriendo esto? Dice cuarto, se recomienda implementarse mecanismos de control previo a la emisión de fallos para su actuación, fundamentación y para que estos no resulten contradictorios, no solo por preservar los principios de seguridad jurídica e igualdad entre los ciudadanos, sino también para preservar la credibilidad y el buen nombre del órgano de control de constitucionalidad ante la opinión ciudadana. Y es verdad que nuestra justicia necesita ser autónoma y requerir de sus propios medios y recursos para poder accionar todo lo que corresponde a la ley y poder tener
una justicia justa y equilibrada. Muchas gracias por poder atendernos y ver nuestra actividad y nuestra investigación, y esperamos poder ser atendidos de la mejor manera y poder seguir aprendiendo con esta materia. Muchas gracias.